¿Cómo están? Mi nombre es John Edilson Alzate, yo soy asesor en gestión del riesgo. Hoy voy a compartir con ustedes un video, ¿cierto? Donde voy a compartir con ustedes unas técnicas, ¿cierto? O una metodología para actuar ante un tipo de emergencias causado por un incendio, ¿cierto? Es importante saber que nosotros en este tipo de emergencias lo primero que tenemos que hacer en cualquier tipo de emergencias, lo primero que debemos hacer es conservar la calma, ¿cierto? Conservamos la calma y de inmediato vamos a activar lo que es el sistema de alerta. La alerta nos indica a nosotros que algo está sucediendo. Nosotros con este tipo de elementos, como es el extintor, actuamos única y exclusivamente en lo que es el conato de incendio, ¿cierto? Porque la emergencia como tal se clasifica en tres, lo que es conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Entonces nosotros inclusive no actuamos sino con el extintor en lo que es el conato de la emergencia, en este caso un conato de incendio. Es importante saber cómo evitar que se produzca un incendio, lo que es el orden en el almacenamiento. Si almacenamos químicos, entonces tener en cuenta lo que son la matriz de compatibilidad, ¿cierto? Entonces es importante adecuar cada elemento químico según su composición en diferentes sitios. Entonces es importante eso. Lo otro sería el orden y el aseo. Las máquinas cuando no estén en uso debemos de desconectarlas o desenergizarlas. Es importante esas pequeñas medidas para evitar que un incendio para que se inicie un incendio. Como nosotros en la atmósfera como tal tenemos un 24% de oxígeno. Basta con un 16% para que haya un incendio. Entonces nosotros estamos propensos a que en cualquier momento o en cualquier sitio pueda haber un incendio, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros entramos, porque ¿cuándo no debemos combatir un incendio? Cuando el incendio como tal se ha propagado más allá de donde inició. El conato de incendio, cuando se ha propagado por falta de reacción de nosotros ante este tipo de eventos, ¿cierto? Entonces eso es lo que debemos de ir teniendo nosotros en cuenta. Ahora bien, cuando ya se genera la emergencia como tal, en este caso el conato, ¿cómo vamos a actuar nosotros ante este tipo de emergencias? Lo primero que les dije es conservar la calma. Segundo, localizar el extintor más cercano al sitio del evento, que sea del tipo, ¿cierto? Del tipo de componente que yo necesito para mitigar ese incendio. Por eso vamos a hablar de lo que son los componentes del juego. Como podemos ver acá, ahí vemos lo que es un triángulo o el tetraedro del juego, ¿cierto? Esto es una representación gráfica de una llama, de una flama. Y esos son los componentes que necesita una llama o un incendio para que se propague. Lo primero es el oxígeno, el calor y lo que es el combustible. Esos son los tres componentes del tetraedro del juego. ¿Qué es el calor? Es la elevación de la temperatura a un nivel requerido para que haya una ignición. El oxígeno el oxígeno como tal es esa emanación que hay para que un incendio, cuando lo requiere un incendio. Inclusive nosotros, cualquier ser vivo necesita un oxígeno para subsistir. Inclusive miren el juego. El juego como tal necesita también de oxígeno para poder haber esa ignición. Y si hay combustible, que es el otro componente, pues ahí está completo para que haya una reacción química. Son estos tres componentes. Ahí, cuando nosotros hablamos del oxígeno como tal, que la fuente de oxígeno se requiere aproximadamente de un 16% para que haya un incendio. Fuente de calor, temperatura para empezar la reacción química. Y el combustible como tal es el estado físico, ¿cierto? Los combustibles pueden ser de tres tipos: sólido, líquidos o gases, ¿cierto? Cuando hablamos de combustibles sólidos,
los que tienen que ver con carbón, madera, papel, tela, cuero, azúcar, entre otros. Cuando hablamos de los combustibles líquidos, como es la gasolina, el alcohol, pintura, barniz, aceite, entre otros, y lo que son los gases, gas natural, propano, metano, butano, ¿cierto? Todo ese tipo de componentes es lo que nos dicen la clase de fuego o el fuego que se va a provocar por uno de estos elementos, ya sea combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Cuando ya nosotros identificamos estos, ¿a qué entramos? A lo que son las clases de fuego, ¿cierto? ¿Cuántas clases de fuego son? Son 5. A, B, C, D y K. El A es todos los compuestos por sólidos, como papel, madera, cartón, plástico, entre otros, hojarasca. El B es todos los combustibles, ya sean líquidos o gaseosos, ¿cierto? El C es todos los componentes eléctricos, máquinas energizadas, todo eso tiene que ver con el fuego clase C. El clase D ya es lo que tiene que ver con metales pesados, ¿cierto? Eso se maneja más que todo en lo que son empresas de metalmecánica, donde hay fundiciones. Y el clase K es el compuesto por aceites vegetales o animales utilizado en restaurantes, en cocinas de los restaurantes o en empresas donde la actividad económica son fritos, ¿cierto? Entonces, son compuestos por aceites vegetales o animales. Entonces, esas son las clases de fuego, A, B, C, D y K, y los componentes de cada uno de estos. Muy bien, ahora ya sabiendo cuáles son los componentes del fuego, cuáles son los tipos de fuego y cuáles son sus componentes. Entonces, según cuando decimos nosotros que cuando se genere el incendio vamos a ubicar el extintor que sea ideal para ese tipo de fuego que se está generando. Entonces es un fuego clase A, se generó un incendio en telas, ¿cierto? Entonces ahí qué tipo de mecanismo o qué método de extinción vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a hablar de lo que son los métodos de extinción. Los métodos de extinción son sofocación, enfriamiento y dispersión. Cuando yo hablo de sofocación es porque voy a atacar el oxígeno. Cuando hablo de enfriamiento es porque voy a atacar el calor. Y cuando hablo de dispersión es porque voy a esparcir lo que es el combustible. Si bien nos vemos en un incendio forestal, ¿qué es lo que hacen los bomberos? Cuando viene la llama, ellos hacen una brecha, aíslan lo que es el combustible, que en ese caso es sólido, como es la hojarasca, todo material seco. Entonces ellos ¿qué hacen? Una brecha que están haciendo ahí, una dispersión del material. Entonces esos son los 3 métodos de extinción. Enfriamiento, atacamos el calor; sofocación, atacamos el oxígeno; y dispersión del combustible. Entonces es importante tener en cuenta esos 3 métodos de extinción también. Entonces eso es lo que vemos. Entonces cuando se genera el incendio vamos a buscar ese tipo de extintor que necesitamos para sofocar ese tipo de incendio, ya sea de combustible, de sólidos, eléctrico y sucesivamente, ¿cierto? Acá como tal vamos a poder ver ya físicamente lo que es un extintor. El extintor como tal es este elemento, ¿cierto? Es este elemento, en este caso esto es un extintor portátil, ¿cierto? Los extintores son de clase, por ejemplo, portátiles. En este caso tenemos este tipo de extintor, lo que son semifijos, que ya son unos más grandes, que son como unas esferas, vienen con unas ruedas, ¿cierto? Esos son los satelitales. Y ya tienen lo que son los fijos, que son como los hidrantes públicos o las redes contra incendio que hay dentro de las organizaciones, ¿cierto? Y el otro es el automático, rociadores, con lo que son cámaras de identificación de humo de calor. Entonces, esos son los tipos de extintores que hay, ¿cierto? Entonces, como tal, tenemos aquí un extintor. Este extintor es de 10 libras y es un extintor multipropósito. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer método de extinción, que sería sofocación, o sea, vamos a atacar el incendio. ¿Con qué podemos atacar el incendio?
por sofocación, con una frazada, o sea, una manta, una tela como tal, con arena, tierra. Y si nos vamos a un extintor, este extintor es un multipropósito, es un compuesto por polvo químico seco. ¿Por qué se habla de multipropósito? Porque es para 3 tipos de fuego, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipos de fuego podemos distinguir con este extintor? Lo que es el A, B y C, ¿cierto? Entonces, por eso se dice multipropósito, porque es para 3 tipos de fuego. A, lo que son sólidos, B, lo que son combustibles, y C, tipo eléctrico. Entonces, ese es este tipo de extintor. Nos vamos a encontrar otros tipos de extintores, como es uno de color rojo, que sería el CO2, que es un extintor que fue creado para apagar incendios clase B y clase C. Hay otro extintor que es el extintor plateado, y ese es un extintor clase A. O sea que no podemos apagar sin incendios provocados por papel, madera, cartón. Ese es plateado. Y el clase K es de color verde, ¿cierto? De color verde como tal, y es para aceites vegetales o animales en cocinas. Entonces, esos son algunos tipos de extintores. En este caso, dentro de la organización, manejamos lo que es este multipropósito, el CO2, no más, ¿cierto? No manejamos sino esos 2 tipos de extintores, lo que es el CO2, que es el rojo compuesto por CO2. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Ese extintor trae una manija y la boquilla es ancha, ¿cierto? Es ancha y muy larga, así la vamos a identificar. Y su componente es CO2. Maneja su propia presión y es para fuegos clase B y C. Como les digo, este extintor como tal, no tenemos sino... Tenemos extintor, y ese extintor viene de 5, que es la mitad de este que es de 10, el de 20 y el satelital, que es de 150. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, este tipo de extintor, ¿cierto? Que lo manejamos acá dentro de la organización. Entonces, ahora vamos a lo que es, cómo se compone un extintor de estos, ¿cierto? El extintor como tal, como lo podemos ver físicamente, internamente no maneja sino lo que es un sifón, ¿cierto? Hablando de componentes del fabricante. El sifón, internamente, es un tubo interno. Por fuera tenemos lo que es el cuerpo, ¿cierto? Tenemos lo que es la base, que esta base nos ayuda a nosotros ¿a qué? A tener mejor sujeción sobre él. De igual manera, esta base tiene su razón de ser. En caso de que a nosotros se nos caiga, esta base se va a doblar y va a mitigar el golpe, o sea que va a dar una pequeña amortiguación, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí lo que son los mecanismos de operación, compuestos por lo que es la manija de operación, la manija de transporte, tenemos la boquilla, tenemos lo que es el manómetro, acá es donde medimos la presión del agente extintor, ¿cierto? Y tenemos, muy importante, lo que es el pin de seguridad del fabricante, que es una argollita metálica. De igual manera tenemos lo que es la abrazadera de seguridad del proveedor, que si este extintor no tuviese esta manijita, esta cintilla, podría haber sido utilizado. Entonces es importante que siempre tenga, si yo únicamente retiro esta cintilla, ya ese extintor debe ser enviado al fabricante, al proveedor, para ser recargado nuevamente, ¿cierto? Entonces, importante que tengamos en cuenta, dentro de lo que son el pictograma acá, o la etiqueta, donde van a estar la fecha de vencimiento, en qué año fue cargado, y cuando se vence. Este extintor como tal tiene digámoslo así, una durabilidad, o sea, en recarga de 1 año. El CO2 como tal tiene una de 5 años, entonces es importante tener, pero cada año se debe ir a revisar o el proveedor lo revisa. Este sí debe ser recargado cada año. Y es importante que nosotros, los de la brigada o de seguridad de la empresa, 1 vez o 2 veces al mes le hagamos este movimiento a este extintor para que no se vaya a compactar, ¿cierto? Porque internamente tiene lo que es el agente extintor y el agente expulsor, ¿cierto? Entonces es importante batirlo para que
nos dé una durabilidad de 1 año y en ese año llegue siendo activo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer del extintor como tal. ¿Cómo vamos a operar ese extintor? El extintor debe estar ubicado del piso a 1.50, ¿cierto? De 1.50 al piso donde lo queramos colocar. Si es en el piso, debe estar en una base metálica, levantado del mismo para evitar deterioros. Debe estar señalizado y demarcado. Si el extintor va a ser ubicado en el piso, esta sería la base, ¿cierto? Y debe ir señalizado y debe ir demarcado en el piso. ¿Por qué? Para evitar que lo obstruyan o lo obstaculicen, ¿cierto? Debe estar en un sitio visible. Importante, si en un cuarto donde está el mayor riesgo de incendio, ese extintor debe estar en la entrada, no debe estar en la parte interna de ese espacio confinado o de ese cuarto. Esos son ticsitos que nosotros debemos ir teniendo en cuenta de cómo actuar con un elemento de estos. Entramos, se genera el incendio. ¿Qué debo hacer yo? Vuelvo y le repito, siempre voy a recordar mucho ese tema, conservar la calma. ¿Cómo me voy a ubicar yo con respecto al incendio? Si yo entro a un espacio confinado donde se generó el incendio y no tengo una puerta a mis espaldas, no puedo combatir el fuego. Yo nunca puedo combatir un incendio si no hay una puerta a mis espaldas, ¿cierto? No puedo estar que en medio de la salida de emergencia y el fuego es, entre el socorrista y la salida de emergencia no puede estar en medio del fuego. Entonces siempre debe estar la salida de emergencia a las espaldas del socorrista. Para yo ingresar a ese sitio, ¿cierto? Debo de siempre tener en cuenta de entrar a favor del viento. Yo no puedo estar en contra, porque si el viento viene de allá para acá, el vapor me va a quemar, me va a generar riesgo de quemaduras. O cuando yo acciono el extintor, el agente extintor como tal no va a alcanzar a llegar con suficiente fuerza al sitio o al tetraedro o la flama como tal. Entonces es importante. Entonces tomo el extintor del tipo de incendio para el que necesito. La forma de yo transportar, si es por una distancia prudente, va a ser en esta forma, ¿cierto? En esta forma debo transportar yo el extintor. Cuando ya me acerco al extintor, debo estar en posición de seguridad. Esta es posición de seguridad. Tomo el extintor, verifico la carga. Acá en el manómetro tenemos lo que es un fondo rojo y tenemos una raya central en la parte superior donde nos indica la carga del extintor. Y fuera de eso tiene la manija del proveedor, que es esta. Nos indica la carga. ¿Qué otro? El peso del extintor, ¿cierto? El peso del extintor, pues es importante familiarizarnos con este elemento, porque si yo no estoy familiarizado con él, lo tomo, no tiene esta manija, puede que la aguja se haya descompresionado y haya quedado nuevamente en el verde, y como no estoy familiarizado, no sé cuál es el peso normal de ese extintor. Entonces es importante que nos familiaricemos con él. Entonces la forma es, desaseguro mido el extintor, lo evalúo, que no tenga fugas ni nada, aunque eso ya se debió haber hecho previo. Para eso son las inspecciones, ¿cierto? En las inspecciones es donde mantenemos nosotros que estos elementos estén acorde para cualquier situación. Yo, cuando entro al incendio, lo único que tengo que mirar es que tenga la cintilla, que tenga lo que es la ubicación del manómetro, e inclusive en algunas ocasiones miramos lo que es la fecha de vencimiento, pero eso debe estar siempre activo. Entonces, la forma de yo entrar, tomamos el extintor en esta posición, me ubico en posición de seguridad e ingreso hasta el incendio a una distancia de 2 metros a favor del viento, ¿cierto? Entonces, es importante que el viento vaya hacia la dirección opuesta de donde estoy yo. ¿Listo? Entonces, esta es la posición y vamos a arrojar a direccionar hacia ¿dónde? Hacia la base del fuego. Nunca vamos a direccionarlo hacia la parte superior porque ahí no va a ser el efecto deseado. Siempre va a ser hacia la parte inferior, o sea, donde ubicamos ese triángulo del fuego. El triángulo del fuego siempre vamos a tener imaginario en la parte inferior. En esta posición,
Si se esparce el incendio, esta es la forma de zigzaguear lo que es el chorro como tal o la potencia de lo que es el agente extintor. Eso es lo que nosotros debemos. Y cuando me voy a retirar, no debo dar la espalda. Como entré, de esa misma manera debo de salir. ¿Cómo me aproximo? En esta dirección, siempre con seguridad, ¿cierto? Accionamos, llegamos al sitio, retiré el seguro, únicamente giramos, sale y ya estoy en posición para accionar el extintor. Terminamos, de esa misma manera salimos y debemos, si el fuego en el primer intento no lo sofocamos, ya debemos de haber llamado a los bomberos. Cuando el conato de incendio se inicia, se activa la brigada, actúan, pero ya si se nos sale de las manos, si no somos capaces de mitigar ese incendio con el primer intento, ya deben estar los organismos de ayuda externa, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta esas pauticas para este tipo de eventos. Es muy importante tener en cuenta lo que son los tipos de fuego, los componentes del fuego o el triángulo del fuego como tal y cada uno de los combustibles que debemos de extinguir. Según el combustible debemos utilizar un tipo de extintor de esto. ¿Listo? Entonces, espero que lo tengan en cuenta y muchas gracias.